¿Cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva temporada del programa de análisis internacional de la región al mundo, un programa del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción en la cátedra Jean Monnet de la Unión Europea y que se transmite todas las semanas por el Canal 9 regional. Estamos muy contentos de partir hoy día una nueva emisión de este programa donde tratamos de desmenuzar la política internacional, lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, pero evidentemente con impacto aquí en la región. Y tengo hoy día el gran honor de partir esta temporada con el profesor Jorge Castañeda, quien fue secretario de Relaciones Exteriores de México, quien además ha dictado clases en la Universidad Autónoma de México, es catedrático de la Universidad de Nueva York, dentro de muchos otros cargos, y quien recientemente ha presentado un libro junto a el expresidente Ricardo Lagos Escobar y además junto a Héctor Camín Aguilar, que se llama La Nueva Soledad de América Latina, de lo cual también voy a querer conversar sobre este libro. Muchas gracias, profesor, por haber aceptado nuestra invitación. No, al contrario, es un gusto. Para empezar, quiero que, bueno, habiendo leído las conversaciones que tuvo con los otros dos coautores de este libro, quiero partir por lo sistémico, por el sistema internacional, por las relaciones internacionales, por el mundo, cómo se nos está presentando hoy día. ¿Qué características usted mencionaría que hace que sea distinto lo que estamos viviendo de lo que pasó hace 10, 20, 50 o un siglo atrás? Bueno, hay desde luego muchas diferencias, pero también muchas semejanzas. Es decir, la mayoría de las instituciones que surgieron de la Segunda Guerra Mundial en el ámbito internacional siguen intactas, con retos muy importantes por delante, con debilidades que hemos podido comprobar a lo largo de las últimas décadas, con todo lo que se quiera, pero el sistema de Naciones Unidas está intacto, tanto la ONU propiamente tal, con el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, y las tres comisiones, y con los organismos especializados como la OMS, la UNESCO, la FAO, etcétera, etcétera. Es decir, el sistema de Naciones Unidas sigue vivo, sigue presente y sigue siendo importante. Esto es algo que vale la pena subrayar. Sus evidentes debilidades y fracasos a lo largo de los últimos 75 a 78 años no deben hacernos perder de vista de que es una estructura que ha sobrevivido a muchas crisis, a la Guerra Fría, a la caída del bloque socialista, a la descolonización, a muchísimas guerras regionales, sobre todo Medio Oriente, pero no únicamente. Entonces, eso sigue. Luego, las instituciones de Bretton Woods, el Fondo y el Banco Mundial, siguen y quizás son más importantes, más poderosas que nunca. No necesariamente para bien, esa es otra discusión, pero ahí están. También cumplen ya más de 75 años, 79 en el caso de estas dos, y bueno, son instituciones cada vez más presentes, sobre todo en el sur global o en el mundo en desarrollo o en como el término que se prefiera. Luego hay otras instituciones o alianzas que también subsisten. Una de las cuales sería importante subrayar es la OTAN, que hubiera podido perder su razón de ser a partir de 1994 y la caída definitiva del bloque socialista y la aparición de la Unión Soviética, pero que por una serie de razones sobrevivió, se expandió y con la invasión rusa de Ucrania se ha claramente fortalecido, no solo por el ingreso de los nuevos países, Suecia y Finlandia,
que son especialmente importantes por su ubicación geográfica, sino porque la OTAN ha recuperado, por lo menos en esta coyuntura, una unidad y una singularidad de propósito que quizás no habíamos visto antes. Esto es lo que sigue igual. ¿Qué ha cambiado? Yo creo que han cambiado muchísimas cosas, pero me quedo con dos. Una, la nueva rivalidad o enfrentamiento o guerra fría entre Estados Unidos y China. Esto es algo que venía gestándose, si se quiere, desde el ingreso de China a la OMC en 2001, pero que no ha adquirido dimensiones retóricas, diplomáticas, políticas, económicas, tecnológicas, hasta hace muy pocos años. Y la otra gran novedad es que tenemos una guerra en las planicies europeas, que no habíamos visto, no había existido desde 1945. Cosa que se dice fácil, pero conviene recordar que si nos vamos hacia atrás, pues de 45 hubo la guerra, la Primera Guerra Mundial, luego la guerra entre franco-alemana de 1870, luego la guerra alemana pruso-austriaca de 1866, luego las guerras napoleónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, 75 años sin guerra en las planicies europeas fue un acontecimiento muy importante. Eso llegó a su término. Hoy tenemos una guerra entre Ucrania y Rusia provocada por la invasión rusa y donde están participando directa o indirectamente pues muchas de las potencias mundiales. Entonces yo creo que ahí podemos tener un panorama rápido de qué sigue igual, pero también qué ha cambiado. En ese sentido, quiero quedarme en dos instituciones y en la actualidad, que ustedes obviamente en el libro no lo alcanzan a incorporar porque está pasando ahora, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por un lado, y es la propia OTAN, frente a lo que es la guerra en Ucrania. Si nosotros pensamos que la invasión que parte hace casi un año, el 24 de febrero del año 2022 por parte de Rusia, Putin, su idea era una guerra rápida, una rendición, poner seguramente a un gobierno títere y por lo menos quedarse con 2/3 de territorio ucraniano y que esto fuera casi como lo que ocurrió en Crimea, donde si bien hubo algún tipo de sanciones y una reacción internacional, la verdad es que Putin casi lo tomó como, bueno, si en Crimea pasó esto y no pasó nada, podría hacerlo también en el resto de Ucrania. No fue así. Sabemos que la guerra ya va a cumplir un año y en el cual ha habido muchas bajas por parte de Rusia. Una China también que tiene un rol ahí bastante ambiguo, sin apoyar 100%, pero votando, absteniéndose junto con India en las resoluciones de la Asamblea General. Pero hay un tema en particular que, vinculado a esto, me interesa. Últimamente ha habido una decisión por parte de los países de la OTAN y de la Unión Europea de aumentar el rearme o aumentar las armas, la capacidad de respuesta de Ucrania. Y aquí hay varios países que han roto tabúes. O sea, estamos viendo como Francia, Alemania, sobre todo Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos, Polonia, hay varios países que están decidiendo enviar incluso armamento pesado. O sea, ya no es la ayuda inicial militar que le dieron a Ucrania. Hoy día han pasado una segunda etapa y nos estamos enfrentando a una potencia nuclear. ¿Cómo ve el escenario ahí, por lo tanto? Por un lado, el Consejo de Seguridad que se bloquea, la Asamblea General que dicta resoluciones contra Ucrania, donde lamentablemente la misma América Latina no vota igual, contra Rusia y la América Latina no vota igual, y esta forma en que se está armando de manera tan potente a Ucrania. ¿Cómo lee este escenario con todo lo que está pasando alrededor?
Desde varios puntos de vista, Paulina. En primer lugar, sí creo que el envío de armamento y de entrenamiento y de asistencia técnica y probablemente de personal encubierto Sí. por la OTAN a Ucrania no empezó con la guerra. Tampoco hay que ser ingenuos y tampoco eso justificaba la invasión. Pero me parece claro que la utilización tan inmediata y con tanta pericia por parte del ejército ucraniano de muchas de las armas, sobre todo de defensa antiaérea, antitanque, etcétera, en los primeros días de la guerra, quiere decir que disponían de ese armamento y habían sido entrenados para utilizarlo. Entonces, esto empezó antes. Y conforme ha pasado el tiempo y, por un lado, hay mayor apoyo para este envío de armas a Ucrania en la opinión pública de la mayoría de los países de la OTAN, y es un factor muy importante. Y en la medida en que Ucrania ha montado una resistencia, no solo heroica y patriótica, si tú quieres, eso es más moral o emotivo que otra cosa, sino eficaz. Lo importante es la eficacia. Es decir, parece ser una buena apuesta por parte de la OTAN de armar hasta los dientes a Ucrania, porque pueden, si no ganarle a Rusia, por lo menos sí imponer una impas, un empate que puede durar mucho tiempo. Y eso, desde luego, que le conviene a la OTAN en general, pero en particular a los países que sí han estado un poquito a la vanguardia, en la estridencia política e ideológica contra Rusia. Me refiero desde luego a Polonia y a los tres países bálticos, que por razones evidentes, pues están, digamos, son los más radicales, los más ofensivos, los más audaces. Entonces, en efecto, por ejemplo, Estados Unidos se anunció apenas en estos días que ya había recibido a soldados ucranianos en territorio norteamericano para entrenarlos ahí a utilizar los misiles antiaéreos Patriot, que son los que ha utilizado Israel en Medio Oriente y desde luego Estados Unidos en muchos frentes, en Irak, en Afganistán, etcétera. Pues esa ya es una escalada, en efecto, por lo menos una escalada tecnológica. Pero es bastante lógica, es decir, si Putin hubiera barrido con Ucrania a la semana o al mes, pues todo esto no estaría sucediendo. Está sucediendo porque es relativamente barato y fácil para la OTAN armar a los ucranianos con apoyo de sus opiniones públicas, con armamento cada vez más sofisticado, porque Ucrania está dando la pelea, la batalla. Y aquí entramos a un tema que no es menor y que también ha sido un factor de tensión en el último tiempo, que es Serbia-Kosovo. Serbia-Kosovo que en las últimas semanas, bueno, las tensiones, sabemos que la KFOR está ahí desde el año 2002, 2001, 2002, después de la intervención de la OTAN para proteger a la población albano-kosovar, pero que ha sido un lugar que es un polvorín, en el cual, si no fuera por la KFOR, seguramente estas diferencias étnicas habrían pasado mayores, y en el cual Belgrado llama a este estado de alerta general, al Estado Mayor lo ubica en la frontera con Kosovo, Kosovo por otro lado también, todo a raíz de un tema de las patentes o matrículas de los autos, pero sabemos que esa es solo el detonante de una tensión que está latente. Kosovo dice
que aquí estaría Rusia interviniendo porque Serbia ha sido tradicionalmente aliado de Rusia y que estaría interviniendo para desestabilizar también al continente en un sector que es, como son los Balcanes, donde la historia también nos recuerda las guerras que han habido ahí en el siglo XX. ¿De qué manera Rusia podría ir jugando justamente con estas tensiones para que, sobre todo los europeos, se vean complicados? Porque si hay guerra ahí, la crisis migratoria, las presiones, ¿quién va a recibir el primer impacto? No va a ser Estados Unidos, va a ser nuevamente Europa. Europa, que también ya vamos a conversar, está en una situación compleja. Eh, ¿Cómo ve también ese tipo de maniobras? ¿Pudieran estar efectivamente los rusos alterando estos débiles equilibrios, como el caso de la frontera serbio-kosovar? Paulina, yo no conozco el detalle del tema Serbia-Kosovo, salvo lo que tú Mm. muy claramente expusiste, a saber que Serbia es un aliado tradicional, histórico de Moscú y que se podría prestar perfectamente a este tipo de maniobras. Dicho eso, el presidente Putin no ha tenido éxito hasta ahora ni en crear nuevos frentes, ni en meter cuñas o dividir a la OTAN o a los países no solo de Occidente, pero incluyendo, por ejemplo, a Japón. No ha podido hacerlo hasta ahora. Se ha mantenido la unidad de la OTAN y de todo el frente occidental, si se quiere, en la ONU, en la OTAN, en la Unión Europea. No ha habido ninguna disidencia importante dentro de la Unión Europea, que es muy importante, desde luego, recordar que no es lo mismo que la OTAN. Pero la Unión Europea tampoco se ha dividido, se ha mantenido muy unida hasta ahora en torno a la defensa de Ucrania y la denuncia de la invasión de la Putin no ha logrado crear nuevos frentes como el que tú sugieres, ni lograr esta división. Sí ha logrado Putin, no necesariamente como resultado de acciones suyas, pero ha sucedido que haya una gran división, en cambio, en lo que ahora se ha dado a llamar el sur global, y por alguna razón que incluye a China, Sí. eh, en cuanto a que no hay ni mucho menos unanimidad en ese sur global en cuanto a la denuncia de la invasión rusa de Ucrania. Esto lo vemos desde luego con los casos que tú ya mencionabas, de China y la India, importantes, de países que ya sea en el Consejo de Seguridad, ya sea en la Asamblea, ya sea en su relación directa con Rusia, no han querido, no han podido tomar una posición clara de denuncia de la invasión. Y algunos casos extraños, como Turquía y como Israel, Turquía por miembro de la OTAN, Israel por ser el aliado más cercano de Estados Unidos en el mundo, que han mantenido una posición de cierta neutralidad por razones muy específicas suyas. Pero la gran dispersión, la gran división se encuentra en el sur global y eso sí creo que ha sido una ventaja para Putin, aunque no haya sido resultado de sus decisiones o acciones. Dentro de ese tema, y recomendándole a quienes nos ven justamente este libro, de la nueva soledad de América Latina, que se encuentra en las librerías aquí en Chile, hablemos de América Latina. ¿Cuánto pesa América Latina? ¿Pesa realmente? Mucho se habla de la integración latinoamericana, sin embargo, desde el concepto de integración europeo, que es una transferencia de competencias a un ente supranacional, se renuncia a competencias estatales para un ente supranacional. La verdad es que uno mira nuestra América Latina y hay proyectos que no calzan.
perfectamente con el concepto de integración, como yo lo estoy explicando, y por otro lado, muchos proyectos que se solapan unos a otros, con un fracaso o con ciertos éxitos limitados. ¿Qué pasa con América hoy día, América Latina hoy día, siendo el continente más afectado por la pandemia, siendo además eh, a nivel internacional vemos que votan diferente, y algunos plantean que este nuevo escenario con Lula en el poder, con Petro en Colombia, con Fernández en Argentina, con Boric aquí en Chile, viene esta nueva marea rosa. ¿Comparte esa visión de que hay una nueva marea rosa y que esto podría ser una motivación para que América Latina avance de una sola voz o no? Y con Lula, Bueno, evidentemente, en hay, Brasil. desde luego, hay varios retos aquí. El primer reto es que, en efecto, América Latina, por su demografía, su economía, su ubicación geográfica, difícilmente puede incidir a nivel mundial si no puede acercar a una sola voz, es decir, que los países más grandes o más emblemáticos, Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile, por ser en efecto un país icónico en América Latina, pues tengan una misma voz sobre los grandes temas del mundo. Esto se ha logrado en ocasiones y en otras no, pero a partir de la ideologización que hizo el presidente Hugo Chávez de Venezuela a principios de este siglo, de la política exterior o las relaciones internacionales dentro de América Latina, no solo ya no hay esa sola voz, sino que hay muchas voces. Y eso hace que cada voz en lo individual pues pese muy poco. Lo hemos visto justamente con el tema de Ucrania, tanto en el Consejo de Seguridad, donde, por ejemplo, este año, bueno, el año pasado más bien, donde México y Brasil fueron los dos miembros latinoamericanos no permanentes, votamos de manera distinta en las dos resoluciones sobre Ucrania. Los dos países, México votó a favor, denunciando la anexión y denunciando la invasión. Brasil la primera vez sí, la segunda vez se abstuvo. Y eso son los dos países más grandes. Si incluimos luego, por ejemplo, el caso de Argentina, que más alineado con Moscú. Chile, que desde la época del presidente Piñera, un mes o dos, y sobre todo con el presidente Boric, más bien ha sido muy crítico de la invasión rusa de Ucrania. Dos vecinos, Chile y Argentina, en teoría con dos gobiernos progresistas y sin embargo con una posición muy distinta frente al tema de Ucrania, que es uno de los temas, no es ni mucho menos el único. Entonces, yo creo que ahí hay un gran reto. Mucha gente piensa que con esta llamada segunda marea rosa, como tú lo señalabas, ya puede empezar a haber una única voz. Yo soy muy escéptico. Y en este libro que mostrabas, Paulina, el expresidente Lagos también es muy escéptico. Más que escéptico, él es francamente crítico. Está a disgusto con el término y con la idea. Bueno, mi impresión es que hay hay tal heterogeneidad entre los distintos gobiernos que se reclaman de la nueva marea rosa, que me parece que ya no estamos hablando de marea, sino de muchas olitas, no una marea. Tenemos las tres dictaduras, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que por cierto, en la marea anterior, la de principios de siglo, solo estaba la dictadura castrista. Nicaragua y Venezuela, con muchísimos retos y problemas, no eran dictaduras en ese momento. Segundo, tenemos a gobiernos que podríamos llamar socialdemócratas o globalizados o democráticos o modernos, sin duda de izquierda o progresistas, pero de ese tipo. Por ejemplo, Boric, desde luego,
en Chile, con todos los retos a los que se enfrenta. Probablemente Petro en Colombia, a pesar de cierta retórica setentera y a pesar de una también retórica anti-extractivista un poquito nihilista, pero en fin, probablemente también de Lula en Brasil. Yo creo que este gobierno de Lula se va a parecer mucho más al primer gobierno de Lula, 2003, que al segundo o que a los gobiernos de Dilma Rousseff. Y luego tenemos, quizás Luis Arce en Bolivia también pueda pertenecer a esta corriente socialdemócrata, por lo menos en sus políticas económicas y sociales, aunque está sucumbiendo cada vez más a tentaciones autoritarias. Lo estamos viendo en estos días. El caso de Perú, mejor ni mencionarlo porque es incomprensible. Y luego tenemos las izquierdas propiamente populistas, Argentina y México. Sin duda, una gran diferencia entre la primera marea rosa y la supuestamente segunda marea rosa es la presencia de México a través de Andrés Manuel López Obrador. Pero también es cierto que López Obrador se parece muy poco, por ejemplo, a alguien como Gabriel Boric, en su rechazo, el de a los matrimonios, energías renovables, a cualquier tipo de defensa de los derechos humanos en México o en cualquier otro país del mundo. Es decir, es claramente un gobierno populista conservador en muchísimos aspectos. Por ejemplo, no quiso gastar un centavo para proteger a la economía mexicana y a la sociedad mexicana durante la pandemia. México es el país que menos gastó, con el menor déficit, durante el año y medio de la pandemia. López Obrador se vanagloria de ello, pero más bien podría criticar por ello. ¿Por qué todos los demás se equivocaron? Los latinoamericanos, los europeos, los norteamericanos, los japoneses, hasta los chinos. Todos se equivocaron y el único que tuvo razón fue López Obrador. Parece difícil de creer. Entonces, si vemos esta dispersión, si vemos esta heterogeneidad, yo creo que difícilmente podemos concluir, uno, que haya una marea, y dos, que esto le permita a América Latina hablar con una sola voz sobre los grandes temas internacionales. Sí, la verdad es que comparto absolutamente la visión. Y aquí no puedo dejar de preguntar más en profundidad sobre México. Hace algunos días, bueno, por un lado está la carta que se firmó por parte del gobierno de México con López Obrador, Gustavo Petro en Colombia, además de Luis Arce en Bolivia y en Argentina por Alberto Fernández, donde ellos declaran aún como presidente a Luis Castillo en Perú, e incluso invitaron al presidente Boric a firmar y el presidente Boric no quiso, y entraron derechamente en un conflicto con Perú. México además le otorga asilo a la familia de Castillo e incluso se lo ofrece a él. Siento que son parte de la Alianza del Pacífico, siento que ambos son parte del TPP-11, siendo que hay una vinculación entre México y Perú y el resto de los países que es importante. Y por otro lado, acabamos de informarnos que el presidente López Obrador firma o hace unas declaraciones junto al presidente de los Estados Unidos y al primer ministro canadiense, donde dicen que van a trabajar por un mayor proteccionismo y al mismo tiempo por trabajar por una industrialización de esto que se le ha llamado las industrias críticas. Proteccionismo que justamente va contra lo que es el libre comercio, que es justamente la Alianza del Pacífico y que está fundamentado en esto. ¿Cómo ensamblar estas posturas de México dentro de América Latina y al mismo tiempo con su
gran vecino Estados Unidos y por otro lado también con Canadá. Bueno, lo primero, Paulina, es que hay que entender que el gobierno del presidente López Obrador se caracteriza sobre todo, tanto en lo interno como en lo externo, por una gran incoherencia y una gran incompetencia. Es el gobierno más incoherente e incompetente que hemos tenido en México en muchísimos años, y mira que hemos tenido muchos. La vara no se ubica muy alta. No hay mucha lógica en ninguna de estas cosas. El caso del Perú tiene que ver más por esta sensibilidad popular, mestiza con Pedro Castillo. No tiene que ver con un análisis de lo que estaba sucediendo en Perú, jurídico o político o regional. Lo primero que debió haber hecho López Obrador en este caso era hablar por teléfono con Boric y con Lula. ¿Por qué? Con Boric porque es país vecino de Perú y es un país afín a México, es un like-minded country que sabe mucho más Chile de Perú que nosotros. Hablar con ese, a ver, ¿tú cómo ves esto? Y hablar con Lula, que aún no era presidente en funciones, pero que bueno, pues es un país gigantesco, también con frontera con Perú, etcétera, una vieja relación, para ver Lula dónde se ubicaba. Lula hizo una declaración muy contraria a la actitud mexicana desde el primer día. Cuando Lula afirma, no Bolsonaro, Lula dice que todo lo que se hizo en Perú con Castillo fue por la vía constitucional. Es decir, que lo que hizo el Congreso al destituir a Castillo y luego al detenerlo fue constitucional. Ahí no hay golpe. Pues puede decir que, bueno, fue ilegítimo, indebido, inmoral, todo lo que se quiera, pero Lula tuvo una posición muy distinta a la de México. Entonces, en efecto, es un poco incoherente la posición mexicana de apoyar a Castillo cuando otros países de América Latina que saben más y tienen mayores intereses en Perú no lo hacen. Y en segundo lugar, cuando México, pues de alguna manera, se termina tomado de la mano de países que tienen razones muy distintas que las de México para estar con Pedro Castillo. El tema del nearshoring o del retraimiento de América del Norte o el onshoring, si prefieres, es un tema que obviamente López Obrador no entiende bien. Y entonces le dice a los norteamericanos y a los canadienses, pero esto hay que extenderlo a todo el continente. Y los norteamericanos le dicen, a ver, espérate, para empezar, nosotros tenemos nuestras relaciones con los demás países de América del Sur y de Centroamérica y no pasamos por México en ello. Tenemos nuestros acuerdos de libre comercio con Chile, con Centroamérica, con República Dominicana. Entonces, no nos vengas tú como líder latinoamericano, no te necesitamos. Segundo, hay demasiada vinculación ya de los grandes exportadores de commodities de América del Sur con China para que tenga sentido un bloque de América del Norte de alguna manera antichino de Canadá, Estados Unidos y México. ¿Cómo le vamos a decir nosotros tres a ustedes los chilenos, júntense con nosotros contra China, cuando el principal socio comercial de Chile es China? Y lo mismo es cierto con Perú y lo mismo es cierto con Argentina y con Brasil. Son puras incoherencias. Entonces yo me permitiría un poco concluir sobre México y una última reflexión sobre China, Paulina, que cada vez más vamos a ver una división de América Latina entre la cuenca del Caribe, como se le solía llamar hace mucho tiempo, es decir, de Panamá hacia el norte,
y América del Sur. América del Sur cada vez más orientada hacia China, no solo en comercio exterior, sino en inversiones, y la cuenca del Caribe y México cada vez más orientados hacia Estados Unidos y Canadá, sin grandes contactos con China, y donde en esta configuración ideas como la de varios autores chilenos del llamado no alineamiento activo, Jorge Heine, Carlos Ominami, etcétera, pues es una idea muy interesante para América del Sur, difícilmente para Centroamérica, México y el Caribe. Incluso es una idea discutible para la propia América del Sur, lo del no alineamiento activo, cuando por otro lado se plantea, incluso está en el programa del propio presidente Boric, esta idea un poco más europea de la autonomía estratégica y donde justamente se están desarrollando y tomando decisiones más en esa vía. Por lo tanto, es un tema muy interesante que también lo vamos a tratar de abordar más adelante en este programa. Bueno, pasó el tiempo volando, yo seguiría conversando mucho más. Agradezco nuevamente la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación para inaugurar este programa de la región al mundo desde aquí, desde Concepción, una región dentro de la región, dentro de Chile. Mil gracias por invitarme, Paulina, y espero que podamos seguir con este diálogo, esta conversación entre tú y yo, cuando sea oportuno hacerlo. Muchas gracias y a ustedes les damos de nuevo la bienvenida a esta nueva temporada. Todas las semanas estaremos en Canal 9 Regional y por YouTube y gracias a el proyecto Cátedra Ramonet de la Unión Europea, Erasmus, y siempre en compañía de grandes invitados e invitadas para analizar lo que ocurre más allá de Chile, pero que tiene impacto en nuestro país y también en las regiones como la región del Biobío. Continúen con nosotros en los próximos programas. Hasta la próxima.